Con mucho gusto vamos a recibir a Juan José Olaizola, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, involuntariamente, porque a esta hora está siempre trabajando, ha visto un poco la dinámica de buscadores. Gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias a usted por la invitación. Bueno, muchísimos temas, ¿no? Muchísimos temas. Antonio, si te cedo la derecha si querés arrancar. Sí, claro. Bueno, un gusto. La verdad que hay un cambio en el sentido que se ha hecho foco en las carreteras. Mucha gente está diciendo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo es el tema de inversiones en ese sentido? ¿Ha aumentado? ¿Ha bajado? ¿Qué está pendiente? Bueno, este gobierno ha anunciado un plan de 3.300 millones de dólares de inversión en infraestructura vial para el periodo, con algunos énfasis muy importantes. Por ejemplo, una inversión muy importante en puentes, 250 puentes intervenidos o nuevos en todo el periodo. Nos decían los ingenieros de vialidad que tendremos que retrotraernos a los años 30 del siglo pasado para encontrar en Uruguay una inversión tan grande en puentes. Una inversión muy importante con algunos objetivos en infraestructura vial, llevar a balasto cero la red vial nacional. Muchas de las obras que estamos haciendo están atadas además al tema seguridad vial, que ahora después si quieren lo podemos hacer. Balasto cero es asfaltar todo. Asfaltar todo lo que es la red vial nacional. Tenemos intervención en el 81% de la red vial nacional, distintos tipos de intervenciones, pero 81% de la red vial nacional se interviene, aproximadamente 2,5 millones de dólares por día de inversión en obras viales. Es decir, es un plan muy importante, muy grande. Realmente es un esfuerzo que está haciendo el Uruguay para dotar a un país que ha crecido muchísimo en producción en los últimos años y que necesita acompañarlo de una inversión en infraestructura, porque es la base para el desarrollo. Ningún país se desarrolla sin una infraestructura vial adecuada. Entonces, este esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creemos que además se está viendo en este momento. Algunas obras además que son simbólicas. El otro día inauguramos con la presencia del presidente de la República el puente en Charqueada, que es un puente que se inauguró en medio de una pueblada de gente, porque era un anhelo de décadas que había ahí, que une exactamente Cebollatí, Charqueada, 33 y Rocha, los dos departamentos, no solamente para la producción, sino para la gente. El puente no lo conozco, en la balsa crucé. Bueno, exactamente. Íbamos en moto con mi hermano y subíamos las motos a la balsa y seguíamos. Era un clásico. Sí, totalmente. Bueno, ahora dejó de operar esa balsa y se sustituyó por un puente de última generación, ni que hablar el puente en Picada de Oribe. Seguramente en la hidrovía de la Laguna Merini. Bueno, van complementadas, son obras que potencian justamente la región este y noreste de nuestro país. También podemos hablar de la Ruta 6, un corredor nacional que estaba trazado en los mapas, pero que en algunos lugares era pasto directamente, y vamos a estar llegando casi a la frontera con Brasil con la Ruta 6, vamos a utilizar el puente del 329 en Río Negro. También tenemos el nuevo puente en la Ruta 5 en Durazno, que se inauguró en marzo de este año. Tenemos algunos que no son tan importantes, pero que son muy importantes para las comunidades locales, como el puente que une Lares y Perseverano, que se inauguró en el año 2021, y donde muchas veces cuando llovía, un día como hoy, quedaba Lares aislada, y para esos vecinos fue un cambio sustancial en la vida y en el día a día de ellos. Por eso le digo, tenemos obras muy importantes en costo y en infraestructura y en calidad, y otros chicos, pero con mucha incidencia en las comunidades locales. Lo ayudo en el razonamiento. En Ruta 5, doble vía, ¿cómo estamos con eso? La doble vía viene bien, son 4 tramos de ruta, están todos en obra. Vamos a estar llegando a la ciudad de Durazno en doble vía. Una inversión muy importante que está haciendo, que además era sumamente necesaria porque la región centro de nuestro país ha crecido muchísimo en inversiones en los últimos años, y todos los que transitamos la Ruta 5 hemos visto el aumento del tránsito y la necesidad de esta doble vía. No quiero dejar de mencionar la doble vía Rocha por rutas 8 y 9, que va a descongestionar el tránsito en ruta interbalnearia. La 9 desde Pan de Azúcar a Rocha. La 9 de Pan de Azúcar a Rocha, y la 8 hasta la 9, y la 9 de la 8 a Los Cardos, hasta la interbalnearia. O sea que usted va a salir de Montevideo por rutas 8 y 9 y va a llegar a Rocha en doble vía. Esto para el turismo de nuestro país, esto está avanzando, está en plena obra. Aspiramos a tener para fin de año el tramo de ruta 8 ya operativo, inaugurado y operativo en doble vía para este verano. ¿Y ruta 8 ¿hasta dónde va rumbo a Minas, por ejemplo? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el empalme con ruta 9. Hasta el empalme con ruta 9. Esa obra ya esperamos que para fin de año esté pronta. Y bueno, vamos a avanzar con la doble vía a Colonia de la ruta 1.
vamos a llegar hasta el inicio de Las Palmeras, que es un tema que... No se tocan. No se tocan Las Palmeras, vamos a llegar hasta Riachuelo y vamos a hacer todos esos kilómetros de doble vía también para acercar la doble vía a Colonia. Es decir, y después le podría dar algunas obras de rutas transversales, la ruta 20, por ejemplo, que va a salir de ruta 3 y va a llegar a ruta 5, en una ruta transversal. Uruguay también con los cambios en materia productiva, con las papeleras, con la madera, con el desarrollo del puerto de Nueva Palmira, los granos, tiene mucho tránsito transversal también. Históricamente los corredores venían hacia Montevideo y hoy tenemos un tránsito transversal muy importante. Entonces la ruta 20 va a llegar a ruta 5, la vamos a estirar y va a llegar a ruta 5 y vamos a constituir un nuevo corredor transversal. Ya que estamos con la madera, Ferrocarril Central, ¿cómo está esto? Bueno, se está negociando una adenda al ferrocarril en este momento. Hay un grupo que está negociando ese tema. Ya está en etapas finales. ¿Qué es la venta? Una adenda, es un cambio del contrato. Una adenda, perdón, entendí una venta. No, una adenda es un agregado, sí, exacto. una Hay un grupo que está trabajando en ese tema, ya está en etapas finales para... El colega, perdón Antonio, el colega Eduardo Preve denunció el otro día un sobrecosto que no estaba en los papeles, que el ministro ha contestado. Sí. ¿Qué tiene usted para decir con respecto a eso? Un sobrecosto que no estaba previsto. El ministro decía, bueno, había cientos, capaz que más de 1 millar de terrenos que no habían sido expropiados. Ahí obviamente vienen gastos, vienen trámites. Pero ¿qué es lo que dice el ministerio oficialmente con respecto a eso? Si tenemos tiempo, vamos a hablar todo el programa del ferrocarril. Le voy a decir un titular solo. Estaban previstos, cuando nosotros llegamos, 250 expropiaciones y terminaron siendo 1000. Así que imagínese... Faltaban 750. Nada más. Entonces imagínese lo que fue el sobrecosto de ese tema y las necesidades que tenía que no estaban calculadas. Bien, y las obras en Montevideo, ¿cómo se está trabajando con la Intendencia de Montevideo? Bueno, se ha podido avanzar. Porque la Intendencia dijo, bueno, no me modifiquen algunas cosas, o mejor dicho, exigió pasos por arriba o por abajo en algunas zonas de Montevideo, ¿no? A ver, fueron más de 40 cruces, cada uno con su particularidad. Al principio hubo distintos criterios, ahí hubo un trabajo importante de los técnicos de ambos organismos y nos fuimos acercando y se han podido encontrar solución a la enorme mayoría y se está trabajando, pero llevó más tiempo del debido y bueno, y también es una causa de demora. ¿A fin de año? De demora, bueno, se está negociando en este momento y en los próximos días seguramente tengamos novedades. Antonio. ¿Cuáles son las carreteras o puentes que están previstos y que, bueno, se pueden hacer en este periodo o tal vez haya algunos que sobrepasan este periodo o no está planificado de esa manera? Por lo general el Ministerio tiene obras planificadas para el periodo y deja un arrastre para el primer año del gobierno que viene, porque el gobierno que viene tiene que elaborar el presupuesto de obras viales y necesita tener proyectos en curso. Claro. Eso es lo natural que pasa. A nosotros nos sucedió y tenemos la misma idea de dejar al nuevo gobierno un plan, por lo menos el primer año planificado de obras viales. O sea que algunas de estas obras que yo le digo pueden llegar a estar para el siguiente 2025, contratos de mantenimiento también, lo vamos a llevar al 2025 en algunos corredores principales para que también el nuevo gobierno no tenga que resolver ese tema y ya lo tenga resuelto y pueda planificar para el resto del periodo su política. Es decir, que obviamente que van a quedar obras de arrastre y el año que viene vamos a tener más claro cómo es el panorama en cuanto a la ejecución prevista. El año pasado fueron 810 millones de dólares de ejecución real en ruta, fue una cifra muy importante. Este año tenemos previsto 900 millones de dólares para la ejecución en obras viales y aspiramos a poder seguir en estos números. Sí, quería consultarle por lo que salió en la diaria hoy, que según la terminal Cuenca del Plata tuvo un incremento de aumento de 17 millones el año pasado y sin embargo no hizo... ¿Perdón? 17 millones ¿Sobre de qué dólares. tema? La terminal Cuenca del Plata tuvo un aumento, lo que salió en la diaria hoy. ¿Un aumento de qué? De sus ingresos. Ajá. Y que no hizo ninguna inversión. Entonces la pregunta es si hay un dispositivo en ese contrato que hay hasta el 2081 para que la terminal tenga que hacer inversiones en el puerto. Bueno, tiene previsto 600 millones de dólares de inversiones, ¿no? Es decir, es la obra portuaria más grande de la historia, que está a punto de comenzar ahora. Hubo una demora porque surgió un problema ambiental en torno a la pesca que existe en la zona y la actividad de algunos pescadores que habitualmente son usuarios, digamos, ahí en la escollera Sarandí, en la Rambla Sur. Cuídame eso. Como pescador. Vos sos gran pescador, así que vos quedate tranquilo que no me se encaminó los el tema. No que te es lo mi complico. rubro. Y se encaminó ese tema, pero bueno, supuso una demora porque el Ministerio de Medio Ambiente y la DINASEA plantearon ese tema y que había que buscar una solución.
Ahí se demoró, pero ya está encaminado, por lo que hemos hablado con la gente de la terminal, ya está encaminado y con el Ministerio está encaminado para darle una alternativa a esos pescadores y poder iniciar las obras que son tan importantes. Ya que decía lo de Catornasí, bueno, hay problemas entre empresas ahora, ¿no? Hay un bombardeo ahí tremendo, Unión de Exportadores, la Federación Rural, Catornasí y bueno, Montecom, pero no lo quiero hacer meter en ese tema. Usted ya fue a declarar por el tema de la concesión, este tema está en la justicia, fue a fines de junio esto, ¿no? Hace como un año. Va, del año pasado. ¿Eso fue lo del año pasado? Sí. Y para estas otras citaciones no está citado el ministerio. No, el tema es así. El fiscal que tuvo a cargo la causa hizo una citación, se fue en ese momento, el año pasado, mitad de año, por ahí, fue una cosa así, no me acuerdo la fecha, pero fue a mitad de año. Para mí fue a fines de junio, por ahí. Terminó la evaluación, es un expediente de más de 1000 fojas. El fiscal Gilberto Rodríguez sugirió archivar la causa, fue lo que determinó. Allí se solicitó por parte de los demandantes una segunda opinión fiscal. El juez accedió a la segunda opinión fiscal y en este momento está estudio de la segunda fiscal que se le mandó, que es la doctora Porteiro, lo tiene a estudio y todavía no se ha pronunciado sobre esta solicitud. Es lo que me expresé mal porque se podría reabrir el caso entonces. Está estudio en este momento de la solicitud. Antonio. En cuanto al financiamiento, ¿cuánto de esta? Creo que no hay nadie en el Uruguay que pueda decir está mal hacer carreteras, al contrario, creo que eso es algo positivo en todo sentido. Ahora, una cosa es generarlo o financiarlo con recursos de renta generales y otra cosa es si es préstamo, demás. Si tenemos que evaluar cuánto sería renta general y cuánto se está generando deuda por esto. Las inversiones que necesita el país hoy sería imposible, desde hace muchos años sería imposible financiarlo solamente con dinero de rentas generales. Claro. Durante muchos años se apeló a los préstamos de los multilaterales, de los organismos internacionales, y después se fueron configurando distintos instrumentos. Hay recaudación por peajes, estaba la mega concesión, si ustedes se acuerdan, en el año 2001, que la instrumentó el ministro Lucio Cáceres. Después aparecieron otros argumentos, las PPP, que empezaron en el gobierno del Frente Amplio. Los CREMAF, que los trajimos nosotros, que son como una PPP más chica y mucho más manejable. Hay concesiones de Ruta 5 y 8, por ejemplo, en el marco del Ministerio de Transporte. Entonces, es muy difícil hacerlo porcentualmente. Claro. Yo le diría que hoy hay subsidios, no se olvide que buena parte de la obra pública se ejecuta a través de la Corporación Vial del Uruguay y el Ministerio de Transporte le pasa un subsidio a la corporación para financiar parte de esas obras. Muchos de esos recursos se canalizan a través de la corporación. Es decir, hoy hay una ingeniería financiera que es mucho más compleja que la que podría haber hace 30 años. ¿Y termina en este gobierno o queda deuda para el próximo gobierno? No, nosotros recibimos buena parte de la deuda de la obra del periodo pasado. Que se inauguraron también ahora. Y ahora algunas y otras siguen en curso y otras no habían empezado y las empezamos nosotros, porque por ejemplo nosotros, el programa de PPP que había tenido un atraso importante, porque tiene una elaboración muy complicada, sobre todo en lo que es la generación de la PPP hasta que empieza la obra. Nos pasaron de obra, por ejemplo, la obra de doble vía de Ruta 3, desde la 1 a San José, tuvo 5 años de papeleo y 2 de obra. Imagínense lo que es. 5 años de papeleo. Sí, entonces cuando llegamos al gobierno, tomamos la decisión de los proyectos que estaban en curso, aunque estuvieran en los papeles, en algunos casos había que reformular algunas cosas, pero seguirlos. O sea, no cortamos ninguno de los que estaban en trámite, porque nos parecía que era importante seguir las obras, no cortar obras. ¿tá? Y había otros, creo que eran 3 en ese momento, que ya estaban en curso. Había una que estaba a punto de finalizar, que era la 0, la 21 y 24, y después teníamos en obra la Ruta 3, la PPP de Ruta 3 entre Sarandí del G y Mercedes. Y había un tercer paquete en obra también, no estaba por empezar, creo que eran la 9 y la 15, estaban por empezar en ese momento. Y después los otros, la 3 la empezamos nosotros. Había varios paquetes. La 5, que es la PPP de Sarandí del G a Lascano y Velázquez, ahí también la iniciamos nosotros. Y la 6, que es la que va de Ruta 6 hasta San Ramón, esa también se inició en este periodo. Bien, yo siempre tengo una... ¿Cómo podría decir? Tengo una premisa que lo que digo en ausencia del que critico, me animo a decir todo lo que me animo a decirle en la cara. He sido muy crítico con el tema de los radares. Sí a los radares es lo primero que digo.
sería impensable sacar algunos radares de Montevideo que han bajado notoriamente la siniestralidad, pero me llama poderosamente la atención que en la interbalnearia, por ejemplo, son pocos, pero haya tramos de 45 kilómetros, de 60, de 75, y me cobran un peaje para ir a 60. Que me pongan 60 o 75 en la perimetral, cuando enfrente a la Embajada de Estados Unidos acá en Montevideo es 75, cuando en la Rambla de Carrasco es 75, no entiendo. A ver, vamos a No repasar un entiendo. poquito. Sé que hay técnicos que trabajaron en eso, Sí. no entiendo. Que sabe, La más que, verdad, debo ser que sabe yo. más que nosotros. ¿Eh? Que sabe más que usted y yo. Sí, le voy a aclarar pero un poquito lo de la interbalnearia porque no es saben tan más así. que nosotros, pero Sí. le cuento lo siguiente, disculpe que me extienda Sí. 10 segundos más. Yo iba por la Rambla de Carrasco rumbo a Lagomar cuando vivía, iba a 75 y cuando llegaba al Parque Roosevelt tenía que frenar porque era 60. Tenía 10 pinos de acá y 20 eucaliptos de este lado. Era una burrada. Literal, lo cambiaron. Incluso hablé con Orsi, me llamaron y me dijeron, tenés razón, vamos a ponerlo a 75. Porque eucalipto de acá, pino de acá y era 60 y la Rambla de Carrasco era 75. O sea, saben mucho, pero a veces... Partamos de la base de que acá no hay verdades reveladas y que todo esto puede ser opinable. Se Y los que dijo el presidente, no, revisen. No, y el ministerio también es abierto a lo... es que nosotros escuchamos a todos los actores y escuchamos todas las opiniones. Y le digo más, le voy a poner un ejemplo, Arturo Borges, que es especialista. Tuvo Ustedes media lo hora van a haber con tenido nosotros acá. el viernes pasado. Yo lo conozco y lo respeto y sabe mucho del tema. Sabe. Y en algunas cosas coincidió y en otras discrepó. Es lo que me pasa a mí. Bueno, sin saber nada. Jorge Alfaro, que sabe mucho, está a favor. El cabeza hablamos La todos los días. Fundación ¿No? Gonchi Rodríguez opinó También. a favor. Entonces, quiere decir que en esto no hay unanimidades y está bien que no haya unanimidades y que se pueda opinar. Le voy a hacer una pequeña salvedad. En la interbalnearia, el tramo que está del aeropuerto de Carrasco a la Floresta tiene como regla 75 kilómetros, con la única excepción de un cruce muy peligroso que lo está estudiando el Ministerio, porque seguramente lo vayamos a cerrar, buscarle una alternativa, que es en el kilómetro 46, donde está la ANCAP de Atlántida, en los Pinares ahí, que hay un cruce en el medio de la ruta, que ahí está a 60 kilómetros. Después está todo 75 hoy. El Ministerio tiene, a través de la Dirección de Vialidad, genera estudios permanentes de velocidad. Y eso. En el mes de marzo del año pasado, del 22, el promedio para hacer ese tramo de los automovilistas eran 70 kilómetros. Con las medidas que hemos venido tomando y en el mes de julio pasado, el promedio fueron 67,8. Quiere decir que básicamente es el mismo. Yo he sentido muchas veces, vamos a demorar 3 horas para ir a Punta del Este, eso está en la vuelta. Ahora No es así, no, no es así. Deme un segundito. Después, usted que cuando pasa la Floresta, allí tiene 90 y 110 hasta Punta del Este, depende de donde sea. En algunos tramos, sí. Salvo el tramo de San Luis, donde ahí tiene que bajar a 60 porque hay una escuela y hace tiempo que está a 60 kilómetros. Llegó a haber un 2 tramo. radares ahí en San Luis. Sí, hay uno de ida y uno de vuelta, ahora hay uno de ida y uno de vuelta en un tramo porque hay una escuela, hay una zona. Ahí tenemos un problema que es real y es que la ciudad avanzó sobre la ruta interbalnearia en el tramo que va del aeropuerto a la Floresta. Mucha gente se ha ido a vivir, era un proceso que venía de antes de la pandemia y que se ha agudizado. La otra vez me invitaban a comer un asado en las Toscas con mi familia. Una persona que vivía en Malvini se fue a vivir a la Floresta y me dijo, en esta casa, antes de la pandemia, había 2 que vivían y todo el resto veníamos los fines de semana, en vacaciones. Ahora es al revés. Hay 2 que vivían los fines de semana y el resto nos vinimos a vivir. Esto el cual y tiene el liceo de un lado y el tiene, supermercado del entonces, otro. Y... Es muy difícil hacer convivir el tránsito que va al este del país con el tránsito local que también aspira a que se le respete en su vida diaria. El tema que nosotros hemos tomado algunas medidas en la ruta interbalnearia. Hemos generado 3 intercambiadores en Solís, en Arrayanes y en la ruta 37 en Piriápolis. Pando En Piriápolis. Piriápolis, Pan de Azúcar. Piriápolis, ahí está. El día que lo inauguramos, el intendente Antía se acercó y me dijo, en este cruce se cobraron, los accidentes se cobraron 70 muertos, 70 personas fallecidas. Pero eso es un cruce elevado, ahí no hay radar. No, pero son medidas de seguridad vial. Espera un Seguro, poquito. lo que pasa es que en un país pobre no podemos No, hacer pero todo por arriba y por abajo. espera un poquito. Estamos haciendo otro cruce que es gratis para el usuario, no para el ministerio. Estamos levantando la interbalnearia en Parque del Plata, donde estaba el semáforo, estamos levantando la interbalnearia. Muy buena obra esa. Estamos haciendo 2 rotondas y vamos a hacer pasar por abajo el tránsito local. Hemos generado en Pinamar, a la altura de la ANCAP Pinamar, ahí hemos generado 2 cruces bajo la ruta para circular el tránsito local que viene funcionando bien y que ha sacado mucho tránsito del semáforo y ha permitido agilizar ese cruce también. Estamos estudiando una solución para Salinas, es decir, este gobierno ha trabajado mucho en ese tema. Estamos haciendo la doble vía de 8 y 9 para tratar de que el tránsito que va más al este de Piriápolis pueda tener una vía alternativa. Y se nos ha presentado un proyecto por parte de las 4 empresas concesionarias de la ruta interbalnearia que básicamente es sacar la ruta interbalnearia de la altura del Pinar, antes que llegue el Pinar, cruzar con otro puente, el Arroyo Pando, y salir en doble vía hacia la 8 y la 9.
de forma tal que ese tránsito que va al este del país tampoco tenga que ir hasta Pando, hasta cerca de Pando, hasta el bypass, sino que pueda salir por la interbalnearia y No salir tenga duda que enseguida. esa es la solución. Esa es una solución. Lo que pasa es que, como todo esto, son procesos y, No, y lleva tiempo. Y todo es seguramente dinero. va a ser un proyecto para el gobierno que viene. No le estoy pidiendo a un gobierno que tiene 3 años y medio, ni siquiera al frente que estuvo 15 años, que heredó la explosión demográfica más grande de América Latina, que fue la ciudad de la costa y la costa de Oro. Sigo diciendo que no me pueden cobrar un peaje para andar a 45 o a 60. Pero Bueno, es un problema mío. es un planteo. No, no es un Es un problema problema suyo. mío, No es un problema suyo No, porque pero nos ese han paso de planteado varias altura veces. en Y el Pan de después- Azúcar vino del gobierno anterior también, ¿no? ¿Cuál? El paso de altura es en Pan de Azúcar. Estas también obras se vino hicieron del las 3 en este gobierno. ¿No vino el gobierno anterior? No, las Estaba obras se hicieron con las 13. pero- Es más, se pero estaba inauguró en diseñado, diciembre. ¿No estaba diseñado el gobierno anterior? O sea, la obra, diseño sí, a veces. Sí, Lo que pasa es que financiado. los proyectos a veces se tienen en la dirección y en un momento hay que impulsarlos, decidir la Y obra y hacerlo, financiarla y sí. hacerla. Las tres obras estas se hicieron en este gobierno, le quiero decir, y creo que han sido un cambio sustancial Notorio. en la seguridad Pero está vial bien que en pase esos en el cruces gobierno y a está gobierno. bueno y nosotros Obvio. aspiramos Eso y está nosotros bien. en el mismo sentido que usted me dice, nosotros aspiramos a dejar el proyecto, ojalá podamos tener este proyecto que le digo para poder salir de la interbalnearia y Hay hacer una empresas privadas, me alternativa. dijo, que interesadas en eso, ¿no? Sí, las 4 empresas que hoy tienen la concesión de ruta interbalnearia fueron las que trajeron la idea al Ministerio y esperemos poder tener este proyecto y dejarlo pronto para el gobierno que viene, para O sea que desde evalúe. el Arroyo Pando si sería una ruta que iría en el medio de la 8 y más de la interbalnearia. más balnearia, claro, y la otra saldría por arriba, hacia la 8 y la 9, toda en doble vía también, y sería una alternativa para poder salir hacia los balnearios ubicados al este de Piriápolis. Y llegar a Rocha en doble vía. ¿verdad? ¿Tienen, Juan José, ya alguna evaluación de los radares o es muy temprano? Es el primer mes, empezamos el 7 de este mes, vamos a tener este primer mes de evaluación. Tenemos un centro de monitoreo en el Ministerio instalado de primer nivel. Sí. Nos decía la empresa el otro día que la instaló, que tiene Alemania, estuvieron en Portugal y encontraron algo similar y el nuestro es un poco más moderno. Es decir, es de primer nivel el que tenemos y vamos a tener mucha información en tiempo real que no la teníamos y vamos a poder evaluar cómo viene la implementación de estas soluciones. Es que los autos no tendrían que tener tanta velocidad. Tendría que haber ahí un límite, porque si los autos, ¿qué auto va a andar a 180 kilómetros por hora? Tendría que venir los autos con un pitido que cuando pases un Bueno, eso determinado existe, kilómetro, incluso existe la no lo limitación. puedes Algunos hacer. autos vos podés controlarle que no vaya Es más que de no 30. tendría Digo, que hacer estamos hablando de autos de alta sentido, gama. porque Claro. las Que personas se le no puede tienen programar airbag se le incorporado. puede programar en la computadora que vos no podés ir a más de Sí, determinada no tendría que velocidad. ser. Es así. Juan José Blaizuela, un gusto como siempre. Las obras son importantes para el desarrollo y la multiplicación que generan las Totalmente. obras. Dan En trabajo, las ciudades además. es brutal. los miles de viajes de camión, las miles es increíble, ¿no? Es decir, sí. todo Y lo que conectan, se ¿no? mueve no se puede creer. Fundamental. Para el Muchísimas desarrollo es gracias. fundamental. Muchas gracias. Y nos reencontramos en cualquier momento. Juan José Blaizuela, usted tiene mensajes de todo tipo. Claro, Bambino. sí. Muchos mensajes a través del 2010. Ya que está el subsecretario, preguntar al subsecretario A ver, que no qué se pasa vaya. con la prolongación de la ruta 102. Muchas gracias. Ah, es una buena pregunta. Aguantame un segundo. Lo retomamos sobre Blaizuela. Estamos hablando, para que la gente que no sabe, la perimetral que nace o muere en la ruta 5, hay una idea de que si uno viene desde el este pueda cruzar la 5 y seguir hasta la 1. Y se ha cuestionado ambientalmente por parte de algunos vecinos. ¿Qué hay de eso? Sí, no. Ahí nosotros hicimos una licitación. Todas las obras del Ministerio cuentan con la autorización, obviamente, de la DINASEA, del Ministerio de Ambiente. Para eso quiero partir. Había un cuestionamiento, pero siempre partimos de esa base. No se inicia una obra sin la autorización correspondiente ambiental. Se hizo una licitación. En realidad, la única empresa de consorcio que se presentó tenía un precio que nosotros consideramos excesivo en ese momento para lo que eran las arcas de las posibilidades de financiamiento del Ministerio y la declaramos desierta. Y se está estudiando un proyecto alternativo que pueda ser más económico y que pueda ser una solución que de repente no es la ideal que nosotros pensábamos, pero que pueda unir la Ruta 1 a la altura de la salida del Concar, digamos, a esa altura. De repente que pueda pasar un poquito más abajo de la 102, pero que una también que llegue a la ruta 5, pero está en este momento, no me quiero adelantar porque está estudio de los técnicos de vialidad. O sea que si venimos por la perimetral y nos pegamos contra la 5, bajaríamos a la izquierda unos kilómetros. Puede haber alguna alternativa, después a la pero derecha. que ayude y que sea bastante más económica y que también pueda ser alguna solución para
la cosa. Algunos nuevos diseños que hemos tenido, ahí también hay que recordar que tenemos el intercambiador nuevo Sí. en Camino Eduardo Pérez, que es uno de los intercambiadores. Seguro, porque ahí se hizo la UAM, pero no se previó la Sí, entrada y la salida. estaba previsto, pero vino atrasado esa obra, se hizo, se pudo hacer, la hicimos en este gobierno y después es uno de los 10 intercambiadores que vamos a hacer en todo el país y además 100 rotondas también. Y le digo la última, 71 kilómetros de doble vías, 50% más de iluminación en rutas nacionales al final del periodo y 14 ya hechos estacionamientos para camiones y 28 en total a fin de año para que también sacar camiones de las rutas y que todo esto coadyuve en materia de seguridad vial. Notable memoria, además, así que... No, a mí, yo iba a decir eso. Es brutal. No, es cada uno de increíble. las Muchísimas cartas. gracias. Gracias a ustedes.